esta tierra, pero es un pueblo que Dios le hizo promesa a Abraham. Dice que los judíos cristianos fueron los más favorecidos, que huyeron hacia lo que hoy día se conoce como Petra. La religión nos lleva a Dios, pero hay muchas religiones y sabemos que cada cual piensa que esté lo más correcto. Comercializado el Evangelio de Jesucristo. Nos ayude Dios, mi pastor. Que tenga Dios misericordia. Saludos hermanos televidentes, una vez más aquí para compartir con ustedes una reflexión, una meditación de las Sagradas Escrituras. José, ¿qué viaje tiene este año? Bueno, mi pastor, tenemos planificado un viaje para allá, para Europa, para algunos países europeos. Tenemos otro a Israel, y Jordania, o Dubái, Jordania, Israel. Estamos planificando y otro viajecito más, mi pastor. Yo me alegro especialmente el viaje que vamos a tener a Europa. Tú me has invitado para este viaje, me invitaste para un viaje especial que hicimos en Israel. Estuvimos juntos en el Amazonas, estamos juntos en muchos viajes, pero José, especialmente en este viaje, porque vamos a estar en Bélgica, vamos a estar en Holanda e Inglaterra. En Inglaterra, sí señor. Son 3 lugares que tenemos ya una agenda que vamos a cumplir y a compartir con nuestros pastores y hermanos allá. Y te quiero felicitar este año, José, porque tuve la oportunidad de estar en el pasado año, con el mes de diciembre, compartir contigo en la iglesia y ver la prosperidad que Dios te ha dado como pastor, una iglesia fuerte, pujante, crecida, una iglesia de muchos ministerios, y yo te felicito. Muchas gracias, mi pastor. De verdad. Le agradezco siempre su consejo, su orientación y sobre todas las cosas. Y tu actitud de humildad. Entro a la oficina y quizás, no sé si tú te recuerdas, tú me dijiste, siéntese aquí, te dije, no, yo me siento aquí, pero pastor, siéntese aquí en tu escritorio. Sí. Rosa venía por el camino comentando eso. Rosa me dice, Quitín, tú te fijaste como José se dio el espacio de su escritorio para que tú te sentaras en su silla. Le dije, sí, pero pues no, José, no es necesario, lo que yo no tenía que hacer nada de trabajo, pero esos pequeños gestos, José, son los que se agradecen. Sí, señor. Porque a veces uno siembra en muchos ministerios y colabora, pero crecen. O sea, hoy día tú eres un ministerio crecido. En realidad tú no necesitas de Rosa, de mí, no necesitas de nuestra cobertura. Pero aunque eres un hijo grande, todavía tú te recuerdas de tu papá y tu mamá. Gracias. Sí, te lo digo públicamente. Gracias, mi pastor. Porque fue algo que veníamos por el camino comentando. No la comida, no que nos diste una ofrenda, no que nos diste un regalo, no que tu amada esposa nos dio un gran abrazo, como siempre, cariñosa. Esas pequeñas cosas son las que se van a recordar siempre. Y especialmente cuando uno entra en edad. Así es, mi pastor, y siempre vamos a necesitar la paternidad y la maternidad. Siempre eso nunca va a fallar. Por eso usted ve que desde el principio nuestro patriarca en la Biblia nos enseñaron paternidad y maternidad. Por siempre tenerlos como tus pastores y tu obispo. Así es. Gracias. Y así será, mi pastor. José, vamos al libro del Apocalipsis. Tú eres un escatólogo, por muchos años lo has sido. Tú eres un estudiante dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras. Yo disfruto tus predicaciones, tus ministraciones. Pero en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 17, hay un pasaje que dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Me gustaría que pensáramos cuando hay momentos que congregaciones, instituciones, personas, ministerios, llegan a sentirse autosuficientes y la autosuficiencia se puede transformar en un pecado al rechazar la gracia y la suficiencia que viene de parte de Dios. Vamos a comentar sobre esto. Exactamente, sí, mi pastor, porque ese es el peligro muchas veces que se tiene cuando uno adquiere cosas terrenales. Muchas veces, que Amén. el ser humano tiende a olvidarse de Dios. Exactamente. Pero entonces cuando uno se olvida de Dios, Dios entonces lo trata a uno como un miserable. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, o sea, hay momentos en la vida que tenemos que pasar por ciertas pruebas, dificultades, por lo menos. Yo lo interpreto para mi vida así, yo respeto la manera que cada cual interpreta. Interpreto para mi vida que hay momentos que yo he visto que me ha faltado algo, hay momentos que he visto que no he logrado algo, hay momentos que he tenido algo y lo he perdido. Entonces yo interpreto para mi vida que ese es un momento que Dios tiene para quebrantamiento mío.
Y en ese quebrantamiento, Dios enseñarme que Él es Dios, que yo dependo de Él, que lo que yo he recibido ha sido por su gracia, no por mi fuerza. Entonces hay seres humanos que se sienten que son más que suficientes, más que autosuficientes, y en esa autosuficiencia pues se olvidan que Dios es quien le ha dado todo y ha hecho todo lo que ellos son. Así es, claro. Amén. Porque la decisión de todo lo que sucede en nuestras vidas la toma Dios. Es decir, que Dios, como nuestro Padre Celestial, Él es que determina todas las cosas. Y dice la Biblia, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Es decir, todas las cosas buenas, mi pastor, las da Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que es Dios que nos las da. Ahora, con la riqueza que Dios da, viene primero la espiritual. No podemos pretender enriquecernos nosotros por nuestra propia cuenta. Es como el caso mismo de Abraham. Abraham, cuando libertó a Lot, los reyes de allá de Sodoma y Gomorra le querían dar riqueza, y Abraham dijo, no me den riqueza, para que ustedes después no digan que me enriquecieron a mí. Denme solamente lo que se comieron los jóvenes y lo que le toca a algunos de los hombres que vinieron conmigo, pero a mí ustedes no me den riqueza. ¿Ya? Entonces, muchas veces... Porque en ese momento era el caer en un compromiso con ellos. Sí. Y él no se quiso comprometer. Hay cosas que no podemos aceptar porque son innegociables y nos llevan a un compromiso. Sí, mi pastor. Amén. Entonces, hablando un poco acerca de un liderazgo genuino, el liderazgo genuino, mi pastor, no se deja llevar por la fama de la gente, ni por la riqueza, ni por los placeres, ni por ninguna cosa. Una persona que tiene un liderazgo auténtico, siempre usted va a ver que estará buscando a Dios siempre y las cosas le van a seguir. Pero el problema que tenemos hoy es que la gran parte de la gente pretendemos buscar primero las riquezas y las cosas de la tierra, y delante de Dios estamos muy faltos de la vida espiritual. Por eso dijo Juan en su epístola, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, según prospera nuestra alma, debe prosperar nuestro cuerpo. Y hay gente que está buscando simplemente esa prosperidad de hoy, esa prosperidad material, pero se están olvidando en Dios, que es el dador de todas las cosas. Uno puede recibir un título, ese título es una ofrenda para Dios. Uno puede recibir una placa, esa placa es una ofrenda para Dios. Uno puede recibir un reconocimiento, ese reconocimiento es una ofrenda para Dios. Reconocer que lo que somos y tenemos es por causa y por la gracia y la misericordia del Eterno, de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Así es. Amén. La iglesia Laodicea estaba en un lugar, en un centro bancario de su tiempo. Correcto. Sin embargo, era una iglesia arrogante. Me gusta que digas un centro bancario, porque donde se encontraba ubicada la Odisea, que se le llama allá en Turquía Laodicea, cerca de ella está Colosas, pero bien arriba donde está la Odisea se encuentra Pamukkale. Tú has estado allí. Y el centro bancario precisamente que estaba era en el área de Pamukkale. Ahí venían los romanos, tenían sus baños romanos, hacían sus grandes inversiones, tenían los grandes mausoleos. Allí se encontraba ese famoso y grande anfiteatro. Y por eso dicen no es ni frío ni caliente, porque estaba ubicada entre las aguas termales de Pamukkale y las aguas frías del río de Colosas. Exactamente. Estamos hablando de la cuna de la civilización en Turquía. Estamos hablando, mi pastor, que desde el mismo principio la gente se ha creído importante, más importante que Dios. Entonces el ser humano no piensa, mi pastor, que en realidad la vida es una riqueza. Con solamente uno decir, soy un ser humano. El ser humano es diferente a todas las demás especies, a todas las demás cosas que Dios ha creado. Entonces el ser humano es único. Entonces el ser humano debe de agradecerle a Dios, comenzando con los 5 sentidos que Dios nos ha dado, que son 5 sentidos que nos hacen entender, nos hacen conscientes que conocemos el mundo, percibimos, vemos, oímos, tocamos, olemos, gustamos, y por medio de esos 5 sentidos el hombre entra en contacto con este mundo natural. Entonces, José, lo que tú quieres decir es que el hombre es un ser espiritual vestido de un cuerpo natural para estar en un mundo natural. Exactamente, exacto. En otras palabras, el ser humano es un ser divino terreno. Tiene toda la parte divina de Dios, contiene, pero a la misma vez es polvo, es tierra.
Es decir, que no puede decir... Es una combinación. Una combinación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y Dios puso ese reflejo de él en el ser humano, pero también Dios vino y usó un componente terrenal para el ser humano. Imagínense la grandeza de Dios. Entonces, por mucho Wow. que el hombre, por hermoso que sea, inteligente que sea, sigue siendo polvo. Por eso es que a Adán el Señor le dijo después que falló, polvo eres y al polvo volverás. Fíjate, esa declaración que acabas de tocar, polvo eres, es nunca olvidarnos lo que en realidad somos para Dios. Cuando Dios nos mira a nosotros, y creo que hay más de 32 componentes químicos, incluyendo el zinc, incluyendo el hierro, que están en nuestra composición fisiológica, corporal. De igual manera, nosotros somos comparados con el planeta Tierra, porque en nosotros hay un % más alto de agua, de líquido, que de materia. Por eso cuando una persona fallece, se reduce, se va reduciendo. Todo lo líquido se va consumiendo. Pero nunca nos olvidemos que somos polvo y al polvo volveremos. Y ahí Dios nos está dando una gran sentencia, pero muchos se olvidan que son polvo. Exactamente. Entonces el ser humano, mi pastor, por mucho que quiera impresionar a Dios nadie lo impresiona. Cuando nosotros nacimos, nosotros no sorprendimos a Dios. Él nos estaba esperando. Gloria a Dios. Entonces su grandeza es muy maravillosa. Entonces hay que enamorarnos de Dios. Señores, el énfasis nuestro es persuadirte a que nos enamoremos de Dios. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Porque con Dios, mi pastor, todo es posible. Vale la pena servirle a Dios y amarlo sin reserva, con todo el corazón, con toda la fuerza. Y sobre todas las cosas, ser agradecido con Él. Y cada día más honrarlo y alabarlo y servirle conforme a su voluntad y a la fuerza que Dios da. La paz de Dios. Me llamó la atención, y con esto vamos cerrando este segmento, inmediatamente movernos a nuestro próximo segmento. Cuando dijiste, cuando nosotros nacimos, nos sorprendimos a Dios. Dios nos sorprendió a nosotros. Así que mi amiga, mi amigo, sepa que usted es un regalo de Dios y que Dios te tenía desde la eternidad en su mente y en su propósito. Antes de tus tatara conocerse, ya Dios te conocía a ti. Vamos al próximo segmento ahora mismo. Les habla el pastor Vitín Silva para invitarte a que puedas visitar la IPJQ, la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Estamos ubicados en el 12805 Liberty Avenue, Richmond Hill, Queens. Si vienes por el Van Wyck, la salida número 4. Venga por el Van Wyck, la 678 Norte o la 678 Sur. En la salida 4 te sales. Y allí en Liberty Avenue estamos ubicados. Los martes tenemos nuestra reunión oculto de oración y compartimos la palabra de Dios. Los jueves tenemos nuestra reunión oculto donde estamos adorando al Señor todos colectivamente, y luego los diferentes ministerios de damas, caballeros, jóvenes y niños se reúnen en sus respectivos salones. El día domingo tenemos 2 reuniones. La reunión principal a las 10 de la mañana, por lo general yo predico en esta reunión. La segunda reunión a las 2 de la tarde, que casi siempre es patrocinada y auspiciada por los diferentes ministerios de la IPJQ. Te invitamos a que nos visite en 12805 Liberty Avenue, Richmond Hill, Queens, New York. Puedes marcar el 718-738-5640, 718-738-5640. Por favor, ven y adora con nosotros, que pasaremos un buen tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia donde todos son bienvenidos y nadie es extraño. Visítanos. Gracias. Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla el pastor José A. Tejada de la Iglesia Ministerio de Restauración Jesucristo Vive. Y quiero hacerte una invitación. Visítenos todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana la escuela bíblica y a las 10 el culto evangelístico. También usted puede llamarnos al código de área 917-306-4115. Nuestra iglesia está ubicada en el 328 de la 68 Street en Gutenberg, Nueva Jersey. 328 de la 68 Street en Gutenberg, Nueva Jersey. Recuerde que nuestra iglesia es la iglesia de la familia. También usted puede sintonizarnos a través de nuestra emisora radiojesucristovive.com. Y no te olvides, estamos aquí para servirte. Gracias y que Dios te bendiga rica y abundantemente a usted y su familia.
Le quiero invitar a que pueda visitar iBooks. Ahí hay muchos de mis libros electrónicamente, los puede considerar. Busca iBooks en su tableta, en el iPad, en Apple, y ahí puede conseguir muchos de mis libros. También puede visitar a Amazon y allí conseguir también de mis libros, o simplemente puedes ir a Google y allí pones el nombre Quitín Silva, libros de Quitín Silva, los puedes adquirir. También puedes visitar tu librería cristiana. Soy autor de muchísimos libros, esa serie predicando sobre grandes personajes de la Biblia, bosquejos para predicadores, manual de ceremonias religiosas, de igual manera la tarea de la predicación, entre algunos de los libros, Apocalipsis, Daniel y muchos otros escritos, unos 60 libros ya. Así que te invito a que busques mis libros, visita cualquier librería cristiana y adquiere cualquiera de estos libros. Serán de mucha bendición para tu ministerio, especialmente la pastoral, los líderes y aquellos que son creyentes en general. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Usted está viendo Retorno TV. Con la Biblia en mano, con este su amigo y servidor, el reverendo Miguel Rivera. En esta ocasión y bajo el comentario y la motivación de quienes se comunicaron con nuestro programa, quisiera continuar en ese verso número 10 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, donde hace referencia de andéis como es digno del Señor, agradando en todo. Y anteriormente hice referencia a que el agradar en todo a Dios implica que nosotros en Cristo Jesús ya está cumplido primero el propósito de la salvación, está cumplido el propósito y el beneficio de la santidad porque estamos en Cristo Jesús, aunque sin duda alguna para muchas personas es necesario poder tener certificación en su carácter intelectual y personal de que están haciendo lo mejor posible, que están conduciéndose de la mejor manera, de la forma más aceptable, y sobre esto debemos abundar un poco más. La realidad es que hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones el concepto legalista o la conducta legalista de algunas personas, en vez de llevar a un enriquecimiento, a un gozo, a una alegría de ser creyentes, mantiene a muchos hermanos, a muchas hermanas en unas preocupaciones, en unas dudas, en unas inseguridades que no concuerdan con el texto bíblico. Y ese es el propósito por el cual estoy acentuando precisamente la carta a los Colosenses. Me llama la atención que el apóstol Pablo específicamente habla agradándole a Dios en todo. Y esto, lógicamente, desde una forma más simple, puede ser desde tu manera de hablar, tu forma de corresponder en la vida, el testimonio, su reputación, manera de vestir, según la interpretación religiosa, cultural de donde usted se encuentre. Pero del contexto bíblico, desde el contexto de la vida de fe en Cristo Jesús, debemos ir más allá. Y debemos entender que si fuéramos nosotros a cuestionar nuestra relación con Dios en Cristo Jesús mediante esas conductas efímeras, que el mismo apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida y en bebida, eso lo hablaremos más adelante. Entonces quiere decir que debe haber una profundidad o una interpretación mucho más profunda dentro de estos versículos que nosotros todavía quizás no hemos escuchado. Pablo hace referencia de buen fruto para poder entender esto mejor. Y cuando hace referencia de buen fruto, entendemos que ese buen fruto, y lo vamos a ver más adelante en el verso número 12, es paz, poder y específicamente nuestra experiencia de sabiduría en Dios. Así que cuando el apóstol San Pablo hace una referencia específica a los colosenses, que nosotros andemos como es digno del Señor, lo que específicamente él quiere hacer referencia es que andemos en la paz del Señor, que andemos en el poder del Señor, que andemos en la salvación y en la santidad de Cristo el Señor en nosotros. Eso es lo que implica.
Desde el punto de vista léxico es muy fácil para algunas personas poder agregarle, como es digno del Señor, agregarle los otros comentarios que mencioné anteriormente. Y entonces hacer referencia a la vestimenta, a los alimentos, al vocabulario, a las acciones. Y de ahí, repito, que entramos en una especie de pietismos y de legalismos que por lo general han permeado en muchas de nuestras iglesias latinas o hispanas por muchos años. Sin embargo, dentro del contexto bíblico es mucho más profundo. Lo que el apóstol Pablo o lo que la Escritura nos enseña en este momento es que en Cristo Jesús andar como es digno del Señor implica andar en la paz de Cristo Jesús. Implica andar con la autoridad y con el poder de Cristo Jesús. En otras palabras, orar por los enfermos, tener dominio propio, visitar los necesitados, tomar acción en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades, y cuando vemos algo que debemos nosotros levantar el estandarte de la justicia del Evangelio, hacerlo con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, reprender malicias y demonios espirituales, tener esa autoridad para poder discernir en Cristo Jesús lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Eso implica andar como es digno del Señor. Un creyente con esa madurez, con esa estatura, con esa altura espiritual, con la cual puede específicamente hacer referencia en cualquier momento dado a cualquier versículo de la Biblia, y no solamente hacer referencia, sino enseñar con autoridad y con sabiduría espiritual, de tal manera que esa congregación, que esos hermanos que escuchan vayan creciendo, no con mentes llenas de conflictos y complejos, inseguridades, como hemos visto en muchas otras congregaciones, sino con una seguridad, con una satisfacción, con una fortaleza de que en Cristo Jesús, como declaró el apóstol Pablo, soy más que vencedor. Eso significa andar como es digno del Señor. Andar en el poder del Señor, andar en la fe del Señor, andar en la santidad del Señor. Cuando hablamos de la santidad del Señor, implica definitivamente que en Cristo Jesús somos vistos como separados para Dios. Y Dios nos ve dentro de esa experiencia de Cristo en nosotros. Y aunque sin duda alguna cometemos errores, en algunas ocasiones unas deficiencias muy marcadas en nuestra forma de ser, pero cuando nos acercamos a la oración, reconocemos esas deficiencias y esas fallas, y podemos en esa experiencia de humillación, mediante el clamor a Dios, experimentar el gozo de Dios en nosotros, la paz de Dios en nosotros, la seguridad de que todavía es más grande lo que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida que las deficiencias que tenemos. Y por ende levantarnos de la oración, del arrepentimiento y de la entrega y de la sumisión, levantarnos con una conciencia y con una motivación a servir a Dios con más ahínco, porque para eso nos llamó el Señor. Continuamos en el próximo segmento con su mensaje, con la Biblia en mano. Ya volvemos con Retorno TV. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado.
¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le levantaré en el día postrero. Porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, también vivirá por mí. Usted está viendo Retorno TV.